Saludos a todos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 12 de noviembre. Leemos hoy en el Evangelio de Lucas el capítulo 17, los versos 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Muy bien, el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Qué es el reino de Dios? Recuerdo que cuando entré a la Facultad de Teología, uno de los primeros cursos que tuve fue acerca precisamente del misterio del reino de Dios. Y era fascinante leer todos estos teólogos y exegetas y especialistas en las escrituras, todos tratando de dar una explicación acerca de lo que es el reino de Dios. Muy interesante. Cuando se acabó el curso, al final de ese año, recuerdo mucho que el profesor nos dijo: miren, olvídense de todo lo que han leído acerca del reino de Dios. Olvídense de todas esas teorías, de todas esas ideas, de todas esas doctrinas. Yo quiero simplemente que se graben esta palabra en el corazón, y es del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. El reino de Dios está entre ustedes. Claro, porque es que el reino de Dios no es una teoría, y muchas veces nosotros hemos caído en la tentación de identificar el reino de Dios con una teoría, con una doctrina, con una cultura, con una institución, con un sistema político, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que el reino de Dios en sí mismo es una persona, es la persona de Jesús. Jesús le dice a los fariseos: el reino está entre ustedes. Y creemos que lo que quiere decir Jesús es: yo soy la encarnación del reino de Dios. Así como en el Evangelio de Juan se proclama que Jesús es el verbo de Dios encarnado, la palabra de Dios encarnada. Así como San Pablo dice que Jesús es la salvación de Dios encarnada, entonces en el Evangelio de Lucas se proclama que Jesús es el reino de Dios encarnado. Si creemos que esta realidad del reino de Dios es nada más ni nada menos que la soberanía del amor de Dios actuando y transformando la vida de las personas, salvándolas, curándolas, devolviéndoles la dignidad. Eso era lo que hacía Jesús. Por lo tanto, Jesús es el reino de Dios. Por supuesto, de vez en cuando tenemos la tentación de identificar el reino de Dios, de encerrar su significado en una institución o en una cultura o en una doctrina. Por ejemplo, escucho muchísimo aquí en los Estados Unidos que se habla de que los años 40 y los años 50 fueron la edad de oro de la Iglesia Católica, del reinado de Dios en este país. Bueno, sí, habían muchos más católicos practicantes, había más gente participando en la Eucaristía, en las ceremonias, la Iglesia Católica era vibrante. Eso no significa que el reino de Dios ahora no esté ocurriendo, por supuesto que sí. La acción de Dios, su presencia, su acción es constante, no para, ¿sí? Y entonces podemos percibir el reino de Dios en muchas cosas, en situaciones distintas, a través de personas y de culturas. Porque es importante aclarar esto. Digo que no podemos como encerrar el misterio del reino de Dios en una institución, en una cultura o en un sistema de pensamiento particular. Pero el reino de Dios ocurre en las culturas, en las instituciones, en las personas, en las ideas, como acción de Dios que no para
el reino, su reinado, es algo que está presente en medio de la gente. Por supuesto, entonces hay culturas en las que se percibe el reino de Dios de manera más fácil. Hay instituciones que transparentan el reino de Dios. Hay sistemas de pensamiento, sistemas económicos y sistemas políticos que de alguna manera dejan percibir la acción de Dios, el reinado de Dios, la soberanía de Dios en medio de las personas. Entonces, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo podríamos identificar el reinado de Dios en nuestra vida, alrededor suyo? ¿Cómo está aconteciendo en su vida en este momento? Y para eso entonces tenemos los evangelios. El evangelio es como ese prisma que nos ayuda a percibir la luz en sus diferentes colores, en sus diferentes manifestaciones. El evangelio entonces funciona como el prisma que nos ayuda a identificar las diferentes manifestaciones del reino de Dios entre nosotros. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Leyendo nuevamente este evangelio, quedan muchas cosas en el tintero por hablar. Por ejemplo, la experiencia de la pasión de Jesús también como un catalizador, como una forma de entender y de comprender el reinado de Dios. Este anuncio de su partida, etcétera, etcétera. Pero bueno, quedémonos simplemente con esa reflexión y con esa pregunta. ¿Cómo percibo el reinado de Dios en mi vida y en mi realidad? Un cafecito para este día y nos veremos mañana con el mensaje del evangelio. Y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.